Pues vamos a hablar con el doctor Mauricio Cárdenas. Él fue ministro del expresidente Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda. Señor ministro, es un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Bienvenido a Red Más Noticias. Gracias, Giovanni. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Ministro, ¿usted cómo recibe la designación de Juan Fernando Cristo, pero sobre todo, cómo recibe que él, que hace apenas unos meses decía, repitan conmigo, la convocatoria de una constituyente es inviable, la reelección es inviable, ahora, ¡pum!, cambió de opinión y dice que sí, que hay que buscarla enmarcado en lo que dice la Constitución del 91? Bueno, primero, reconozcamos que Juan Fernando Cristo es un político muy hábil. Yo creo que es un acierto de Gustavo Petro haber hecho ese nombramiento, porque pocas personas en el país con la experiencia legislativa y sobre todo con la experiencia de haber ya ocupado el Ministerio del Interior con mucho éxito. Es una persona que se mueve con mucha soltura en el Congreso de la República, muy efectivo a la hora de tramitar leyes y pues realmente una persona que le ayuda a tender puentes. La pregunta que yo me hago, Giovanni, es: ¿va a ser capaz Juan Fernando Cristo, con su pragmatismo, su moderación, de influir sobre Gustavo Petro, de mover a Gustavo Petro hacia un escenario donde realmente haya un acuerdo nacional, donde Gustavo Petro modere sus puntos de vista, donde Gustavo Petro, digamos, que cambie de manera de ser? ¿O este va a ser otro caso, otro episodio de un ministro que en algún momento choca, tiene una fricción con el presidente y el presidente simplemente lo cambia? Entonces, yo creo que todavía no sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta. Ojalá sea el Cristo influyendo sobre el presidente Petro, más que el presidente Petro chocando y pidiendo en un tiempo, en unos meses o en un año, pues el cambio de ministro del Interior. Ojalá que Juan Fernando Cristo pueda llevar un poco al presidente Petro hacia un punto pues de mayor conciliación y concertación, que hasta ahora no la ha tenido. Ministro Cárdenas, pero políticamente, ya saliendo del tema de la constituyente, políticamente, ¿qué lectura le da usted a este nombramiento, a la llegada de Juan Fernando Cristo, un hombre cercano a Juan Manuel Santos? ¿Es este el inicio de la campaña del 2026 en donde Petro quiere enfrentar a la derecha y para eso necesita tener ahí cerquita a Juan Manuel Santos? ¿O qué significa la llegada de Cristo al gobierno? A ver, indiscutiblemente Juan Fernando Cristo tiene ese vínculo de haber trabajado en el gobierno del presidente Santos, pero también hay muchas personas que trabajaron con Santos que hoy están en una posición más crítica frente al gobierno. Me incluyo dentro de ese grupo. Entonces, no podríamos decir que aquí hay una posición unánime de las personas que trabajaron con el expresidente Santos. De hecho, yo interactúo con muchísimas personas que hicieron parte de ese gobierno que están en una posición de crítica, de posiciones antagónicas frente a Gustavo Petro, y específicamente sobre el punto que usted menciona, que es la constituyente. O sea, la constituyente es algo que genera muchísimo rechazo. ¿Por qué? Porque el país no necesita una nueva constitución. El país puede vivir con la Constitución del 91. La Constitución del 91, Giovanni, ha servido para hacer la guerra y para hacer la paz, para manejar los auges y manejar las crisis. La Constitución del 91 se va acomodando. No es cierto lo que dice Gustavo Petro, que para manejar unos desafíos como el cambio climático se necesita una nueva constitución. No, la constitución del 91 se puede adaptar perfectamente para manejar esos desafíos. Para mí lo que quiere el presidente Gustavo Petro realmente con el cambio de la constitución es abrir la discusión de la reelección. Entonces eso para mí sería totalmente contraproducente. Ojalá Juan Fernando Cristo, que ha dicho muchas veces que está en contra de la reelección y él se siente orgulloso de haber acabado con la figura de la reelección, no vaya a ser un mecanismo, un instrumento, un emisario de ese tipo de mensajes. El país no necesita esa constituyente. Ojalá el nombramiento de Cristo sirva más bien para sacar una agenda, moderarla, buscar el centro, hacer este país un poco menos polarizado y sobre todo evitar una situación económica que está muy mal, que el país está estancado por falta de confianza. Ojalá sea eso. Pero conociendo la personalidad de Gustavo Petro, la verdad no soy muy optimista, para serle totalmente sincero.
Exministro Cárdenas, lo saluda Paula García, y a ese punto que usted nos está comentando quería llegar, porque veo que usted está entonces también dentro de los que comparten la tesis que este proceso constituyente del que habla el presidente, el objetivo que perseguiría sería perpetuar a este gobierno en el poder, porque la Constitución del 91 por sí sola como está, obviamente implementándola bien, puede solucionar los problemas sociales que tiene el país y no hay que hacer otra nueva, no por ahora. Pero los tiempos dan, y además detallar y desmenuzar un poco las palabras del ministro designado, porque él dice, mire, es un proceso que se comenzaría en este gobierno, pero que se implementaría en el siguiente. ¿Eso cómo se podría hacer? Mira, yo creo que los tiempos no dan, a no ser de que estén pensando en algún atajo, perdón, que tiene que ver con estados de excepción, con lo que el presidente Petro continuamente trata de invocar, que es el pueblo, para que el pueblo salga a la calle y defienda sus tesis. Eso no va a pasar porque no tiene ese respaldo. Pero lo que sí creo que va a pasar es que el tema de la constituyente se vuelve un tema central en la agenda de campaña política para el 2026. Va a haber un partido o unos partidos, pacto histórico entre ellos, diciendo es lo que se necesita y en el nuevo gobierno es lo que haremos, y para eso elijan los congresistas que nos van a apoyar en una nueva constituyente. Se vuelve realmente en el elemento central de la campaña política del 2026. Así la constituyente no se haya hecho antes de, va a ser usada para generar unas mayorías, tratando de decirle al electorado que eso se necesita para poder mejorar las cosas y que por lo tanto voten a favor de quienes están de acuerdo con la constituyente. Creo que va a ser ese tipo de narrativa la que va a ser utilizada en el 2026 y la constituyente encaja perfectamente ahí. Pues señor ministro Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Feliz noche y feliz viaje. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias.